Desde tiempos antiguos, los pactos han sido una parte fundamental de la humanidad. Nos gusta pensar en ellos como acuerdos sagrados, promesas que definen nuestras relaciones, especialmente cuando se trata de nuestra relación con Dios. Sin embargo, cuando la conversación gira hacia pactos con el diablo, es casi imposible no sentir una mezcla de curiosidad y temor. Y es que, aunque parezca un concepto sacado de películas o leyendas, muchos se preguntan, ¿es posible hacer un pacto con el diablo? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Te invito a quedarte hasta el final de este video porque hoy voy a despejar esas dudas y te voy a revelar lo que la Biblia realmente dice sobre los pactos y alianzas con fuerzas malignas. Este es un tema serio y profundo, y quiero que entiendas las implicaciones de este tipo de relaciones desde una perspectiva espiritual, con bases sólidas en las Escrituras. Primero, pongamos las cosas en contexto. En la Biblia, un pacto es mucho más que una simple promesa, es un acuerdo solemne, un lazo inquebrantable entre dos partes. Estos pactos, cuando son hechos con Dios, tienen el propósito de bendecir, proteger y guiar a su pueblo. Ejemplos de esto los encontramos por todas partes en las Escrituras. El pacto que Dios hizo con Abraham, por ejemplo, fue un compromiso divino de hacer de él una gran nación, bendecida por encima de las demás. Otro ejemplo crucial es el pacto con Noé, en el que Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Estos pactos, que encontramos una y otra vez en la Biblia, siempre tienen un propósito redentor y protector. Pero ¿qué sucede cuando los pactos no son con Dios, sino con fuerzas oscuras? Aquí es donde las cosas se complican. Un pacto con el diablo no tiene nada que ver con la bendición, la redención o la protección. De hecho, representa lo opuesto, una alianza con lo maligno, con consecuencias espirituales que no podemos tomar a la ligera. Y la Biblia lo advierte claramente, cualquier acuerdo o relación que nos aparte de Dios o nos conecte con el mal, nos lleva a consecuencias devastadoras. Es como entregar una parte de nuestro ser a la oscuridad, perdiendo lo más valioso que tenemos, nuestra conexión con el Creador. En este video, vamos a desentrañar lo que la Biblia dice sobre este tema, examinando casos, ejemplos y advertencias. Al final, tendrás una perspectiva clara y bíblica sobre qué significa realmente un pacto con el diablo y por qué debemos alejarnos de este tipo de alianzas. Así que no te vayas, porque lo que viene a continuación va a sorprenderte. A estas alturas, probablemente te estés preguntando, ¿es posible que alguien realmente haga un pacto con el diablo? ¿Es esto real o simplemente una leyenda urbana? Para responder a esto, no podemos basarnos en rumores o supersticiones. Debemos ir a la fuente más confiable, la Biblia. Y aunque la respuesta no es tan sencilla como podríamos esperar, sí nos ofrece una clara advertencia sobre cualquier tipo de relación con lo maligno. Comencemos con algo que es fundamental. En ningún momento la Biblia menciona explícitamente que haya pactos formales con Satanás. No hay un relato que describa a una persona firmando un contrato con el diablo, como se ve en muchas películas o relatos populares. Sin embargo, lo que sí encontramos son advertencias contundentes contra cualquier tipo de interacción con fuerzas oscuras. Y cuando hablo de fuerzas oscuras, me refiero a prácticas como la adivinación, la hechicería y la consulta de espíritus malignos, que en esencia son alianzas con el mal. Un buen punto de partida es Levítico 19:31, donde se nos dice claramente, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Este versículo no solo condena las prácticas ocultas, sino que nos advierte que buscar poder o conocimiento a través de medios oscuros nos contamina espiritualmente. Es una ruptura directa con Dios, y esa es la esencia de lo que podríamos llamar un pacto con el diablo. Otro pasaje clave es Deuteronomio 18:10-12, donde Dios condena de manera explícita todo tipo de brujería, hechicería y comunicación con los muertos. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero,
ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Esto es una advertencia clara. Dios repudia cualquier forma de contacto con el mal, porque todo eso implica una traición a nuestra relación con Él. Quizá uno de los ejemplos más llamativos de este tipo de transgresiones lo encontramos en la historia del rey Saúl. Saúl, en un momento de desesperación total, desobedeció las órdenes de Dios y acudió a una hechicera en Ende para comunicarse con el profeta Samuel después de su muerte. Este acto, que puedes leer en 1 Samuel 28:7-20, fue una muestra de cuán bajo puede caer alguien cuando decide romper el vínculo con Dios y buscar respuestas en lo oculto. Saúl no firmó un contrato con el diablo, pero su búsqueda de poder en las tinieblas lo llevó a la ruina. Ese fue el principio de su fin. Así que, aunque la Biblia no habla de pactos formales con Satanás como se suele imaginar, sí deja en claro que cualquier tipo de alianza o contacto con lo maligno es una forma de traición a Dios. Es como romper el pacto más importante que existe, el pacto de fidelidad con el Creador. Cada vez que alguien se aparta de la luz y busca poder en las sombras, está en esencia haciendo un pacto con el mal, entregando su alma a algo que promete mucho, pero que al final siempre destruye. Y esta destrucción es algo que veremos con más detalle en los próximos minutos, porque las consecuencias de estos actos son más profundas de lo que muchos imaginan. No te vayas, porque a continuación exploraremos qué es lo que realmente está en juego cuando alguien se atreve a hacer este tipo de alianzas. Aquí es donde el tema se vuelve aún más peligroso y seductor. Satanás, desde el principio de los tiempos, ha sido conocido como el padre de la mentira, Juan 8:44. Y si hay algo en lo que Satanás es experto, es en el arte del engaño. Su estrategia principal siempre ha sido prometer cosas que, a primera vista, parecen irresistibles: poder, riquezas, placer y control absoluto. Sin embargo, como veremos, estas promesas son, en esencia, completamente vacías. Un ejemplo claro del engaño de Satanás lo vemos en uno de los momentos más importantes de la Biblia, la tentación de Jesús en el desierto. En Mateo 4:1-11, se narra cómo Satanás, después de que Jesús ayunara 40 días y 40 noches, trató de tentarlo en su momento de mayor debilidad física. Satanás le ofreció a Jesús todo el poder del mundo a cambio de una cosa: adoración. Esto es importante porque muestra el patrón repetitivo de Satanás: ofrecer algo que parece increíblemente atractivo, pero siempre a cambio de sometimiento. Pensemos por un momento en esta oferta. Satanás estaba dispuesto a entregar todo lo que el mundo podía ofrecer: poder ilimitado, riquezas más allá de la imaginación y control sobre todas las naciones. Pero ¿cuál es el precio de este pacto? La adoración a Satanás, la traición a Dios y la entrega del alma. Esta es la misma oferta que muchos creen estar aceptando cuando hacen un pacto con el diablo, y es exactamente lo que ha llevado a muchas personas a la ruina espiritual. El problema, y esto es crucial, es que lo que Satanás ofrece nunca es real. Sí, puede que en un principio parezca que los que se apartan de Dios y buscan poder en lo maligno obtienen riquezas, fama o éxito, pero todo eso es temporal. Satanás es un maestro de la manipulación, y su especialidad es hacer promesas que suenan atractivas pero que, al final, no tienen ningún valor verdadero. De hecho, lo que él promete a menudo viene con un precio tan alto que ni siquiera se menciona en el contrato: la destrucción espiritual. Y es aquí donde entra el verdadero engaño. Las riquezas que Satanás promete no son duraderas, el poder que otorga es efímero, y la felicidad que aparenta ofrecer es una ilusión pasajera. La Biblia es clara al respecto: porque el salario del pecado es muerte, Romanos 6:23. Lo que Satanás no dice es que cualquier cosa que te ofrezca te aleja del propósito más grande y más importante: la comunión con Dios. Y esto es algo que, cuando se pierde, deja un vacío imposible de llenar con cosas materiales. A lo largo de la historia, hemos visto cómo muchos han caído en este engaño. Gente que, cegada por el deseo de obtener más poder, riquezas o fama, ha entregado su vida a algo que parece grande pero que, en realidad, no tiene ningún valor. Porque, al final,
Lo que realmente importa no es cuánto puedas acumular en este mundo, sino la eternidad que te espera después. Entonces, ¿por qué Satanás sigue utilizando esta táctica? Porque funciona. La promesa de obtener lo que más deseas es una tentación poderosa. Pero es una trampa, y una vez que caes en ella, es difícil escapar. Lo que Satanás nunca revela es que, al final, todo lo que ofrece termina en sufrimiento. No hay paz en las promesas de Satanás, solo destrucción. Y esto es algo que no debemos olvidar. A medida que avanzamos, veremos que estas promesas vacías de Satanás tienen consecuencias devastadoras. No solo para aquellos que caen en sus engaños, sino para todos los que los rodean. Y aquí es donde las consecuencias espirituales realmente empiezan a manifestarse. Hacer un pacto con el diablo no es un simple juego ni un mito exagerado de la cultura popular. No se trata de una fantasía de vender tu alma por riquezas o poder sin consecuencias. En realidad, según la Biblia, las consecuencias de aliarse con lo maligno son mucho más profundas y devastadoras de lo que nos imaginamos. Y lo más aterrador de todo es que estas consecuencias no son solo temporales, tienen un impacto eterno en nuestra vida espiritual. La Biblia nos advierte de manera clara sobre este peligro. En Mateo 16:26, Jesús mismo plantea una pregunta que nos obliga a reflexionar: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta es la esencia de lo que significa hacer un pacto con el diablo. Sí, puede que por un tiempo parezca que estás ganando en términos terrenales, poder, riqueza, influencia. Pero, ¿a qué precio? La realidad es que, cuando haces un pacto con lo maligno, estás entregando algo infinitamente más valioso que cualquier cosa que puedas obtener en este mundo: tu alma. Esto no es una exageración. El precio de alejarse de Dios y entrar en una relación con el mal no es solo perder la comunión con el Creador. Es caer en una esclavitud espiritual que te aleja cada vez más de la luz. El diablo no te ofrece un trato justo, te atrapa en una red de mentiras y manipulación. El pacto te encierra en una vida de esclavitud bajo su control, donde cada decisión y cada paso que das te sumerge más en la oscuridad. Pero, ¿qué significa exactamente esta esclavitud espiritual? Es vivir bajo el dominio de las tinieblas, donde la paz, la verdadera felicidad y la comunión con Dios se pierden. Al hacer un pacto con el diablo, renuncias al único camino que puede darte vida eterna, y en su lugar, abrazas un camino que te lleva directamente a la destrucción. Apocalipsis 21:8 nos lo advierte claramente: aquellos que siguen este camino están destinados a la segunda muerte, a la separación eterna de Dios. No hay un destino más aterrador que este. Sin embargo, aquí es donde entra la esperanza. Aunque el panorama parece sombrío, la Biblia también nos enseña que ningún pacto con el diablo es irrompible. No importa cuán profundo sea el lazo que hayas formado con lo maligno, hay una salida. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece una oportunidad para ser liberados. Primera de Juan 1:9 nos da esta promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento genuino tiene el poder de romper cualquier pacto que hayamos hecho con el mal. Imagina por un momento que estás atrapado en una cárcel oscura, sin esperanza de escape. Pero entonces, la puerta se abre de par en par, y la luz entra. Esa puerta abierta es el arrepentimiento, y la luz es Dios, que está listo para liberarte de cualquier pacto o alianza que hayas hecho con las tinieblas. No importa cuán atrapado te sientas, no importa cuán profundas sean las cadenas, Dios tiene el poder de romperlas. Esto es lo que nos enseña la Biblia: aunque las consecuencias espirituales de los pactos con el diablo son graves, nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. La libertad está a nuestro alcance si estamos dispuestos a confesar, arrepentirnos y volver a los brazos de nuestro Padre Celestial. Así que, por muy oscuro que parezca el camino, siempre hay esperanza y redención en Dios. Y ahora que hemos visto las devastadoras consecuencias espirituales de estos pactos, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos protegernos de caer en estas trampas? Esto nos lleva a un tema aún más crucial:
la importancia de mantener nuestra relación con Dios fuerte y nuestra fe inquebrantable. En el próximo punto, exploraremos cómo podemos blindar nuestras vidas espirituales y evitar caer en las garras del mal. Ahora que hemos explorado el grave tema de los pactos con el diablo y sus consecuencias espirituales, es fundamental desmentir algunos mitos populares que rodean este tema. Muchas personas creen erróneamente que hacer un pacto con el diablo implica rituales oscuros, firmas con sangre o una transacción comercial donde vendes tu alma. Esta idea, alimentada por películas y literatura, ha distorsionado la verdadera naturaleza de lo que significa aliarse con fuerzas malignas. Pero aquí está la cruda realidad: la Biblia no respalda estos conceptos. Los satanistas nos guiamos por diferentes textos y libros, dependiendo de la rama de satanismo que sigamos. Uno de los textos más conocidos es la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey en 1969, que es la base del satanismo laveyano o satanismo moderno. Este libro no promueve el mal ni el culto a Satanás como una entidad real, sino que se enfoca en el individualismo, la indulgencia personal y la autonomía. En la Biblia satánica se incluyen rituales y filosofías centradas en el ser humano como su propio Dios. Además, en prácticas más oscuras y esotéricas, algunas sectas satánicas podemos hacer uso de otros textos ocultistas o grimorios antiguos que contienen instrucciones para invocar demonios o realizar pactos. Algunos ejemplos de estos libros son el Necronomicon, aunque es un libro ficticio creado por H.P. Lovecraft, algunas sectas lo usamos como inspiración en nuestros rituales. El Grimorio de Armadel y otros grimorios medievales que contienen rituales y nombres de entidades demoníacas. Lo que realmente se condena en las escrituras es cualquier forma de adoración, idolatría o sumisión a las fuerzas malignas, sin importar cuán sutilmente se presenten. La verdadera amenaza no está en rituales llamativos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas que pueden alejarnos de Dios. Por ejemplo, permitir que nuestra atención se desvíe hacia prácticas ocultas o filosofías que contradicen los principios bíblicos puede ser, en sí mismo, una forma de pacto con el mal. Santiago 4:7 nos recuerda que, al someternos a Dios y resistir al diablo, Él huirá de nosotros. Es un recordatorio poderoso de que Dios es mucho más fuerte que cualquier fuerza oscura que pueda intentar influir en nuestras vidas. Por eso, es esencial que no te dejes engañar por las promesas vacías del diablo. Él puede intentar seducirte con riquezas y poder, pero en el fondo, no tiene poder real sobre los hijos de Dios, a menos que nosotros le otorguemos ese poder al alejarnos de la verdad. La protección y el perdón de Dios están siempre disponibles para aquellos que buscan su rostro. Recuerda que cada vez que te enfrentes a la tentación o al engaño, puedes volver a Dios en busca de ayuda y fortaleza. Así que, si alguna vez sientes la presión de hacer un pacto, ya sea de manera consciente o inconsciente, pregúntate, ¿esto me aleja de Dios? La respuesta será tu guía. Siempre que busques la verdad en las enseñanzas bíblicas y te mantengas firme en tu fe, estarás blindado contra las artimañas del enemigo. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de la verdad bíblica sobre los pactos con el diablo. Espero que esta exploración te haya proporcionado claridad y, sobre todo, una mayor conexión con Dios. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo más verdades bíblicas y resolver otras dudas espirituales, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con aquellos que podrían necesitar escuchar este mensaje. Hasta una próxima aventura.